Nos mudamos la próxima semana. El cuarto del bebé está perfecto. Santiago lo dijo como si nada, como si estuviera mencionando que traería un pastel para la cena. Su tenedor chocó suavemente contra el plato, como si sus palabras no hubieran abierto una grieta en el aire. Marisol ni siquiera levantó la mirada. Estaba alisando la servilleta sobre su regazo con una mano mientras alcanzaba la jarra de agua con la otra, con una sonrisa suave y un poco presumida. Va a ser tan bonito estar instalados antes de que llegue el bebé. Y la luz en ese cuarto de arriba, simplemente hermosa. Tomé un sorbo de agua y dejé el vaso con cuidado. Mis dedos se curvaron ligeramente en el borde. ¡Qué incómodo!, dije. Vendí la casa el viernes pasado. No fue un grito, no hice una escena. Solo dije la verdad y vi cómo caía como un vaso arrojado desde un segundo piso. Santiago parpadeó. ¿Tú qué? Vendí la casa, repetí, mi voz tranquila y firme. Firmé los papeles el viernes por la mañana. Los compradores son una pareja encantadora. Jóvenes, primeros propietarios. La mano de Marisol se congeló mientras alcanzaba la canasta de pan. Sus ojos se entrecerraron parpadeando rápido. No dijiste nada. No sabía que tenía que hacerlo. Coloqué una servilleta en mi regazo y los miré a ambos. No me preguntaron. Santiago soltó una risa corta y vacía. Sabías que planeábamos mudarnos. Hablamos del cuarto del bebé. Hasta Marisol trajo muestras de pintura. Sin mi acuerdo, dije esta vez con más firmeza. ¿Ustedes trajeron muestras? Hablaron de remodelaciones. Nunca me preguntaron si estaba de acuerdo con eso. Santiago se inclinó hacia adelante, su rostro enrojeciendo. Somos tu familia. Exacto, respondí. Y aún así, trataron este lugar como si fuera suyo por derecho, no como el hogar que he mantenido sola durante 23 años. La voz de Marisol se coló con una dulzura fría. Sabías que teníamos problemas con el alquiler. Sabías que el contrato estaba por terminar. Lo sabía, asentí. Y también sabía que nunca me preguntaron si mudarse aquí era una opción. Lo decidieron, sin mí. Un silencio envolvió la mesa. Podía escuchar el grifo goteando en la cocina. El tic-tac del reloj en la pared sonaba más fuerte de lo que debería. Santiago bufó sacudiendo la cabeza. ¿De verdad nos estás diciendo que vendiste la casa de tu propio hijo y tu nuera embarazada? Eres mi hijo adulto, con un título universitario, un trabajo y una esposa, dije. No un dependiente, y no vendí la casa a espaldas de nadie. Vendí mi hogar, después de pensarlo mucho, silenciosamente, porque era el momento. Pero ¿por qué ahora la voz de Marisol se alzó quebradiza? ¿Sabes cuánto lo necesitábamos? Sé cuánto lo querían, corregí suavemente. No es lo mismo. Santiago empujó su silla hacia atrás, la madera raspando contra la madera. Está siendo irracional. Y ustedes han sido presuntuosos, dije con calma, sin inmutarme. Tengo derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Me miró fijamente con la mandíbula tensa y los labios apretados. La expresión de Marisol era más difícil de leer, pero sus manos temblaban ahora. No voy a discutir esto aquí, murmuró Santiago, tomando su chamarra de la silla detrás de él. Yo tampoco, añadió Marisol, levantándose rígida. No se despidieron, solo dejaron la cena a medio comer, enfriándose en la mesa y salieron a la noche. Escuché la puerta principal cerrarse, luego el coche arrancar y alejarse. El silencio que siguió fue más agudo que la discusión. Recogí los platos lentamente, enjuagándolos con agua tibia. Mis manos estaban firmes, pero dentro de mí algo se retorcía, duelo, enojo y alivio entrelazados en algo que no podía nombrar. Puse el último vaso en el escurridor y sequé mis manos con el trapo de cocina. Luego caminé por el pasillo, apagué las luces y me detuve en la oscuridad de lo que solían llamar el cuarto del bebé. Nunca había sido de nadie más que mío, y por ahora aún lo era. La primera vez que vi a los padres de Marisol mirando la casa no fue con admiración, fue con cálculo.
Habían venido a tomar café un domingo, una visita casual, o eso pensé. Santiago había mandado un mensaje esa mañana diciendo que estarían por aquí y preguntando si me importaba que pasaran. Dije que sí porque siempre decía que sí, aunque no tuviera ganas de ponerme un suéter limpio o preparar tazas para 5 en lugar de una. La madre de Marisol, Clarisa, paseó por el pasillo como si solo estuviera estirando las piernas. Sus dedos rozaron el marco de la puerta del cuarto de huéspedes antes de asomarse dentro. Esto sería un rincón de lectura encantador, dijo más para sí misma que para alguien más. Su esposo Martín estaba cerca de la chimenea y no dijo nada, pero lo vi mirando el manto luego al techo, contando rejillas. ¿Midiendo la luz? No pregunté. No tenía que hacerlo. Santiago y Marisol estaban en la cocina riendo por algo en el celular de ella. Yo estaba al borde del comedor, sosteniendo mi café tibio, observando cómo los 4 se movían por mi espacio como si ya hubiera cambiado de manos. Esa noche, abrí el cajón de trastos en el pasillo para tomar un bolígrafo y encontré un montón de muestras de pintura. Verde claro, azul cielo beige con un toque de rosa, ordenadas y sujetas con un clip. No eran mías. Abrí el closet del pasillo y ahí estaban 2 monitores para bebé, aún en sus cajas guardados junto a una sábana doblada y una canasta de cupones vencidos. Tampoco eran míos. Me senté al borde de la cama. Mi cuerpo se sentía pesado como si finalmente entendiera lo que mi mente había estado resistiendo. Esto no era una sugerencia. No era una conversación que se les hubiera escapado. Esto había sido una decisión. Tal vez se habían convencido de que era un gesto amable, que estaría agradecida de tener a la familia cerca, que querría el correteo de pequeños pies y el olor a crema para pañales flotando por el pasillo. Tal vez pensaron que me sentiría honrada de renunciar a lo último que realmente llamaba mío, pero no preguntaron, ni una vez. No de verdad. Asumieron, planearon, actuaron, y yo me convertí en un marcador de posición, del tipo que borras una vez que llega el diseño final. Me quedé ahí mucho tiempo, mirando la puerta, recordando la sonrisa de Clarisa al ver el cuarto de huéspedes, como si ya se viera en él, la manera en que Martín asintió lento y pensativo, como si ya estuviera calculando la distribución de muebles y cajas de almacenamiento. Esta casa había resistido 2 décadas de silencio. Me había sostenido a través del duelo y pequeñas alegrías a través del largo dolor de las fiestas pasadas sola y el suave placer de aprender a disfrutar esa soledad. Había reparado sus paredes, pagado sus crecientes impuestos, limpiado sus canaletas en el frío cortante. Nunca fue grandiosa, pero era mía. Completamente, totalmente mía. Hasta ahora. Ahora podía sentirla deslizarse, no por legalidades o fuerza, sino por presunción. La lenta erosión del respeto disfrazada de amor familiar. Amor con expectativas. Amor que reclamaba en lugar de ofrecer. Me levanté, fui al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba las carpetas. La etiquetada como propiedad, escritura e impuestos seguía ahí. Pasé un dedo por el borde sin sacarla aún, pero recordándome que existía, que aún tenía voz, que no estaba indefensa, solo callada, por ahora. Por la mañana planeé regar los arbustos del frente, los que Marisol dijo que parecían cansados. Los dejaría cansados un poco más. Moví los monitores para bebé al estante superior del closet de blancos y guardé las muestras de pintura detrás de un montón de sobres. Luego cerré la puerta del closet y apagué la luz. El pasillo volvió al silencio y me quedé en la quietud, mirando el piso de madera desgastado que había llevado solo mis pasos durante años. No solo me dejaron fuera del plan, estorbaba. Era la tarde y la casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la secadora en la parte trasera. Santiago había pasado antes para recoger una llave de repuesto que había dejado hace meses
diciendo que la necesitaba por si acaso. Dejó su mochila en una silla de la cocina mientras rebuscaba en el cajón de trastos y la olvidó allí cuando salió corriendo para tomar una llamada. No tenía intención de mirar, de verdad que no. Pero al pasar por la mesa con un trapo en la mano, la pantalla de su tableta se iluminó. Sin contraseña, sin pantalla de bloqueo, solo un hilo de correo abierto a plena vista y un asunto en negritas azules, cronograma para la demolición interior. No lo toqué. No necesitaba hacerlo. El avance era suficiente. Una vez que ella esté fuera, podemos empezar la demolición antes de octubre. Primero el piso de arriba, hay que cambiar el suelo. Sin saludo, sin despedida, solo logística, como si yo fuera un obstáculo que debían programar para eliminar. Me quedé ahí con una mano sosteniendo el trapo, la otra apoyada en el borde de la mesa. Mis rodillas no flaquearon, pero algo dentro de mí sí lo hizo. Una curva silenciosa como madera vieja bajo presión lenta. El mensaje no estaba dirigido a mí. Por supuesto que no. Probablemente era para Marisol o para una amiga suya, tal vez incluso para ese primo contratista que siempre mencionaba cuando Santiago hablaba de ahorrar dinero. Ya no solo imaginaban su futuro aquí, lo estaban orquestando, alrededor de mí, más allá de mí, por encima de mí. Tenían planes reales, específicos, y todos empezaban conmigo fuera. No me senté, no jadeé, ni caminé de un lado a otro, ni confronté el silencio. Solo doblé el trapo 2 veces, lo puse en la encimera, y caminé hacia la ventana sobre el fregadero. La luz afuera se desvanecía atrapando las copas de los árboles de una manera que hacía que todo se sintiera más pequeño y más afilado. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que esta suposición de propiedad era arrogancia, no estrategia. Pero el correo cambió eso. Esto ya no era un sueño esperanzado. Era una secuencia. Primero yo, luego el suelo, luego el resto. Me pregunté si Santiago siquiera veía la casa, este espacio ya, o si en su mente ya era una zona de construcción con paredes neutras y un carrito de bebé en la entrada. No le pregunté por el correo cuando volvió. Entró como si nada hubiera pasado, tomó su mochila, me dio un beso distraído en la mejilla y dijo: «Gracias, ma». «Ah, y Marisol dijo que te recordara lo del próximo fin de semana. Vamos a traer a una amiga a ver la casa». Asentí. Claro. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, intentando recordar cada conversación de los últimos 2 meses. Cada pista, cada omisión. Todas las veces que dijeron «¿cuándo?» en lugar de «sí». Todas las veces que cambiaron cosas en la casa y lo llamaron preparar. Me levanté antes del amanecer e hice café en silencio. No abrí las persianas. No escribí nada. Solo me quedé ahí sosteniendo la taza pensando. ¿Qué harían si los enfrentaba? ¿Qué podrían hacer? Sabía que había formas de hacer que la gente dejara sus casas, incluso las que poseían. Presión, manipulación, duda. Presiona a alguien lo suficiente, convéncelos de que estorban y eventualmente se harán a un lado solo para respirar. Pero no me iba a hacer a un lado. Todavía no. Saqué la carpeta del archivo, otra vez la etiquetada como propiedad, escritura e impuestos. Esta vez la abrí. Página tras página de documentos que había mantenido en orden durante años. Recibos, papeles de depósitos, servicios a mi nombre, la escritura, título limpio, totalmente pagado. Mi nombre, no el de Santiago, no el de Marisol, no el de ellos, el mío. La carpeta del patrimonio estaba guardada en el estante superior del closet de mi cuarto, detrás de un montón de sábanas de franela y una caja de electrónicos obsoletos. La bajé con ambas manos y la llevé a la mesa de la cocina como si fuera algo frágil, algo sagrado. El cuero estaba agrietado en el lomo, los anillos metálicos rígidos por el desuso.
Recordé el día que la armamos León, con su mejor suéter, yo garabateando notas, mientras el abogado explicaba cosas en las que ninguno de los dos quería pensar. Pasé rápidamente las secciones obvias primero: los documentos del seguro de vida, el formulario de gastos finales, preferencias funerarias, sencillo sin flores cremación. Lo habíamos seguido todo hasta los himnos. Luego venía la transferencia de la escritura, las cuentas conjuntas, las directivas de salud. Todo familiar, todo ordenado. Hasta que yegna la voz de Marisol se alzó quebradiza. Sabes cuánto lo necesitábamos. Sé cuánto lo querían, corregí suavemente. No es lo mismo. Santiago empujó su silla hacia atrás, la madera raspando contra la madera. Está siendo irracional, y ustedes han sido presuntuosos, dije con calma sin inmutarme. Tengo derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Me miró fijamente con la mandíbula tensa y los labios apretados. La expresión de Marisol era más difícil de leer, pero sus manos temblaban ahora. No voy a discutir esto aquí, murmuró Santiago, tomando su chamarra de la silla detrás de él. Yo tampoco, añadió Marisol, levantándose rígida. No se despidieron. Solo dejaron la cena a medio comer, enfriándose en la mesa, y salieron a la noche. Escuché la puerta principal cerrarse, luego el coche arrancar y alejarse. El silencio que siguió fue más agudo que la discusión. Recogí los platos lentamente, enjuagándolos con agua tibia. Mis manos estaban firmes, pero dentro de mí algo se retorcía, duelo, enojo y alivio entrelazados en algo que no podía nombrar. Puse el último vaso en el escurridor y sequé mis manos con el trapo de cocina. Luego caminé por el pasillo. Apagué las luces y me detuve en la oscuridad de lo que solían llamar el cuarto del bebé. Nunca había sido de nadie más que mío, y por ahora aún lo era. La primera vez que vi a los padres de Marisol mirando la casa no fue con admiración, fue con cálculo. Habían venido a tomar café un domingo, una visita casual, o eso pensé. Santiago había mandado un mensaje esa mañana diciendo que estarían por aquí y preguntando si me importaba que pasaran. Dije que sí, porque siempre decía que sí, aunque no tuviera ganas de ponerme un suéter limpio o preparar tazas para 5 en lugar de 1. La madre de Marisol, Clarisa, paseó por el pasillo, como si solo estuviera estirando las piernas. Sus dedos rozaron el marco de la puerta del cuarto de huéspedes antes de asomarse dentro. Esto sería un rincón de lectura encantador, dijo más para sí misma que para alguien más. Su esposo Martín estaba cerca de la chimenea y no dijo nada, pero lo vi mirando el manto, luego al techo, contando rejillas, midiendo la luz. No pregunté, no tenía que hacerlo. Santiago y Marisol estaban en la cocina riendo por algo en el celular de ella. Yo estaba al borde del comedor, sosteniendo mi café tibio, observando cómo los 4 se movían por mi espacio como si ya hubiera cambiado de manos. Esa noche abrí el cajón de trastos en el pasillo para tomar un bolígrafo y encontré un montón de muestras de pintura. Verde claro, azul cielo beige, con un toque de rosa, ordenadas y sujetas con un clip. No eran mías. Abrí el closet del pasillo y ahí estaban 2 monitores para bebé, aún en sus cajas guardados junto a una sábana doblada y una canasta de cupones vencidos. Tampoco eran míos. Me senté al borde de la cama. Mi cuerpo se sentía pesado, como si finalmente entendiera lo que mi mente había estado resistiendo. Esto no era una sugerencia, no era una conversación que se les hubiera escapado. Esto había sido una decisión. Tal vez se habían convencido de que era un gesto amable, que estaría agradecida de tener a la familia cerca, que querría el correteo de pequeños pies y el olor a crema para pañales flotando por el pasillo. Tal vez pensaron que me sentiría honrada de renunciar a lo último que realmente llamaba mío, pero no preguntaron, ni una vez, no de verdad. Asumieron, planearon,
actuaron, y yo me convertí en un marcador de posición, del tipo que borras una vez que llega el diseño final. Me quedé ahí mucho tiempo mirando la puerta, recordando la sonrisa de Clarisa al ver el cuarto de huéspedes, como si ya se viera en él, la manera en que Martín asintió lento y pensativo, como si ya estuviera calculando la distribución de muebles y cajas de almacenamiento. Esta casa había resistido 2 décadas de silencio. Me había sostenido a través del duelo y pequeñas alegrías, a través del largo dolor de las fiestas pasadas sola y el suave placer de aprender a disfrutar esa soledad. Había reparado sus paredes, pagado sus crecientes impuestos, limpiado sus canaletas en el frío cortante. Nunca fue grandiosa, pero era mía. Completamente, totalmente mía. Hasta ahora. Ahora podía sentirla deslizarse, no por legalidades o fuerza, sino por presunción. La lenta erosión del respeto disfrazada de amor familiar. Amor con expectativas. Amor que reclamaba en lugar de ofrecer. Me levanté, fui al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba las carpetas. La etiquetada como propiedad, escritura e impuestos seguía ahí. Pasé un dedo por el borde sin sacarla aún, pero recordándome que existía, que aún tenía voz, que no estaba indefensa, solo callada. Por ahora. Por la mañana planeé regar los arbustos del frente, los que Marisol dijo que parecían cansados. Los dejaría cansados un poco más. Moví los monitores para bebé al estante superior del closet de blancos y guardé las muestras de pintura detrás de un montón de sobres. Luego cerré la puerta del closet y apagué la luz. El pasillo volvió al silencio y me quedé en la quietud mirando el piso de madera desgastado que había llevado solo mis pasos durante años. No solo me dejaron fuera del plan, estorbaba. Era la tarde y la casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la secadora en la parte trasera. Santiago había pasado antes para recoger una llave de repuesto que había dejado hace meses diciendo que la necesitaba por si acaso. Dejó su mochila en una silla de la cocina mientras rebuscaba en el cajón de trastos y la olvidó allí cuando salió corriendo para tomar una llamada. No tenía intención de mirar. De verdad que no. Pero al pasar por la mesa con un trapo en la mano, la pantalla de su tableta se iluminó. Sin contraseña, sin pantalla de bloqueo. Solo un hilo de correo abierto a plena vista. Y un asunto en negritas azules, cronograma para la demolición interior. No lo toqué. No necesitaba hacerlo. El avance era suficiente. Una vez que ella esté fuera, podemos empezar la demolición antes de octubre. Primero el piso de arriba hay que cambiar el suelo. Sin saludo, sin despedida, solo logística, como si yo fuera un obstáculo que debían programar para eliminar. Me quedé ahí, con una mano sosteniendo el trapo, la otra apoyada en el borde de la mesa. Mis rodillas no flaquearon, pero algo dentro de mí sí lo hizo. Una curva silenciosa como madera vieja bajo presión lenta. El mensaje no estaba dirigido a mí. Por supuesto que no. Probablemente era para Marisol o para una amiga suya, tal vez incluso para ese primo contratista que siempre mencionaba cuando Santiago hablaba de ahorrar dinero. Ya no solo imaginaban su futuro aquí, lo estaban orquestando, alrededor de mí, más allá de mí, por encima de mí. Tenían planes reales, específicos, y todos empezaban conmigo fuera. No me senté, no jadeé, ni caminé de un lado a otro, ni confronté el silencio. Solo doblé el trapo 2 veces, lo puse en la encimera y caminé hacia la ventana sobre el fregadero. La luz afuera se desvanecía, atrapando las copas de los árboles de una manera que hacía que todo se sintiera más pequeño y más afilado. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que esta suposición de propiedad era arrogancia, no estrategia. Pero el correo cambió eso. Esto ya no era un sueño esperanzado. Era una secuencia. Primero yo, luego el suelo, luego el resto. Me pregunté si Santiago siquiera veía la casa, este espacio ya.
o si en su mente ya era una zona de construcción con paredes neutras y un carrito de bebé en la entrada. No le pregunté por el correo cuando volvió. Entró como si nada hubiera pasado, tomó su mochila, me dio un beso distraído en la mejilla y dijo: «Gracias, ma». «Ah, y Marisol dijo que te recordara lo del próximo fin de semana. Vamos a traer a una amiga a ver la casa». Asentí. Claro, esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, intentando recordar cada conversación de los últimos 2 meses. Cada pista, cada omisión, todas las veces que dijeron cuándo en lugar de sí, todas las veces que cambiaron cosas en la casa y lo llamaron preparar. Me levanté antes del amanecer e hice café en silencio. No abrí las persianas, no escribí nada. Solo me quedé ahí sosteniendo la taza pensando, ¿qué harían si los enfrentaba? ¿Qué podrían hacer? Sabía que había formas de hacer que la gente dejara sus casas, incluso las que poseían. Presión, manipulación, duda. Presiona a alguien lo suficiente, convéncelos de que estorban y eventualmente se harán a un lado solo para respirar. Pero no me iba a hacer a un lado. Todavía no. Saqué la carpeta del archivo otra vez, la etiquetada como propiedad, escritura e impuestos. Esta vez la abrí. Página tras página de documentos que había mantenido en orden durante años. Recibos, papeles de depósitos, servicios a mi nombre. La escritura. Título limpio. Totalmente pagado. Mi nombre. No el de Santiago, no el de Marisol, no el de ellos, el mío. La carpeta del patrimonio estaba guardada en el estante superior del closet de mi cuarto, detrás de un montón de sábanas de franela y una caja de electrónicos obsoletos. La bajé con ambas manos y la llevé a la mesa de la cocina, como si fuera algo frágil, algo sagrado. El cuero estaba agrietado en el lomo, los anillos metálicos rígidos por el desuso. Recordé el día que la armamos León con su mejor suéter, yo garabateando notas, mientras el abogado explicaba cosas en las que ninguno de los dos quería pensar. Pasé rápidamente las secciones obvias primero. Los documentos del seguro de vida, el formulario de gastos finales. Preferencias funerarias, sencillo sin flores, cremación. Lo habíamos seguido todo hasta los himnos. Luego venía la transferencia de la escritura, las cuentas conjuntas, las directivas de salud. Todo familiar, todo ordenado. Hasta que llegué al último separador. Pegada en la contraportada había una sola página marcada como lenguaje de contingencia. Derechos de propiedad. No recordaba esa parte. Tal vez porque León no la había destacado. Tal vez porque en ese momento parecía algo teórico. El lenguaje era claro, legal y cortante. En caso de que mi cónyuge Delfina Marañón no pueda mantener la propiedad o gestionar los asuntos financieros de manera independiente, la autoridad para actuar en nombre del patrimonio en asuntos de mantenimiento de la propiedad y transición residencial pasará al heredero nombrado. El heredero nombrado era Santiago, nuestro único hijo. No era una transferencia de propiedad, no exactamente, pero abría una puerta. Dejé que el papel cayera contra la solapa de cartón y me quedé quieta por un largo momento, la silla crujiendo ligeramente bajo mi peso. Mis manos permanecieron planas sobre la mesa. Mi café se había enfriado de nuevo. León escribió esto. León que nunca pensó que necesitaría ayuda, que me decía que era la mujer más organizada que había conocido, que confiaba en mí con todo después de que se fue, pero incluso él dejó espacio para que me reemplazaran. No si moría, no si vendía la casa, si me volvía incapaz. Esa palabra flotaba en el aire como humo. Incapaz de mantener, incapaz de gestionar. Tan vaga, tan llena de huecos por los que alguien como Marisol podría meter un camión de mudanzas. Santiago había leído esa cláusula. Ahora lo recordaba. Me ayudó a revisar los papeles del patrimonio antes de mudarse con Marisol. Solo para familiarizarse, dijo. Había visto la carpeta
la sostuvo en sus manos. Probablemente leyó esa línea y la guardó en su memoria. Y yo había olvidado que estaba allí. No porque no me importara, porque nunca pensé que mi hijo la usaría. Me levanté y caminé hacia el fregadero, enjuagué mi taza y miré por la ventana hacia el patio trasero. El comedero para pájaros que León construyó aún colgaba torcido una cuerda más baja que la otra. Las ardillas habían aprendido a robar de él. A él le encantaba eso. No lo había arreglado desde que murió. Eso contaba como no poder mantener la propiedad. Sequé la taza y la puse en el armario. Luego volví a la mesa. Saqué un bolígrafo del cajón y escribí una nota en un papelito amarillo: revisar cláusula, buscar interpretación. La puse en la carpeta. Si planeaban usar las palabras de mi esposo en mi contra, estaría lista. No había tomado el segundo sorbo de café cuando sonó el golpe. Eran poco después de las 7 y aún estaba en bata, con el cabello recogido, las pantuflas, apenas protegiéndome del frío en los talones. Pensé que era un paquete, tal vez el vecino vendiendo galletas para una recaudación de fondos otra vez. No esperaba a nadie, mucho menos a ella. Estaba en el porche con un portapapeles bajo el brazo y una bolsa de cámara colgada del pecho. Ojos brillantes, vestida demasiado elegante para el calor y sonriendo como si hubiera encontrado el premio gordo. «¡Buenos días!», exclamó. «Soy Melina Marisol. Dijo que me dejarías tomar unas fotos esta mañana». Parpadeé. «¿Fotos de qué?» «De la casa», dijo moviéndose ligeramente para que viera el logo de bienes raíces bordado en su bolsa. «Solo unas fotos del interior, nada del otro mundo. No debería tomar más de media hora». No respondí. No tuve que hacerlo. La puerta habló por mí. La cerré. No con un portazo, solo firme, silenciosa, controlada. Una barrera de vuelta a su lugar legítimo. No volvió a tocar. Esperé en el pasillo, con la bata aún bien ceñida el corazón, latiendo con un ritmo que no sentía desde hacía años. Mi mano se cernió cerca de la perilla, insegura de si quería abrirla y gritar o llamar a Santiago y exigir una explicación. Pero no hice ninguna de las dos cosas. En cambio, me di la vuelta, caminé a la cocina y tiré el resto del café tibio por el fregadero. El silencio en la casa se sentía diferente ahora. No pacífico. Observado. Medido. Habían enviado a alguien a fotografiar mi vida. Sin aviso. Sin conversación. Solo una extraña invitada por alguien que no vivía aquí para tomar fotos, para un anuncio que aún no existía, al menos no oficialmente. Y Marisol había hablado por mí. Encontré mi celular en la encimera y lo miré deseando que permaneciera en silencio. No lo hizo. 2 minutos después llegó un mensaje de Santiago. «Pasó Melina solo. Es más fácil tomar fotos mientras todo sigue con pinta de vivido. No te preocupes, nada es definitivo hasta que hablemos todos». Hablemos todos. Como si la conversación aún estuviera pendiente. Como si esto no estuviera ya en marcha a mis espaldas, sin pausa, sin permiso. No respondí. Caminé al closet otra vez. Abrí la puerta y saqué la caja etiquetada como documentos. Viejos. Dentro había recibos, pólizas de seguro, el contrato de la remodelación anterior de la cocina, incluso la factura del agua, con mi nombre impreso claramente en la parte superior. Todo lo que necesitarían para responder a la pregunta: ¿de quién es esto? Extendí los papeles sobre la mesa del comedor, como un mapa, cada hoja, señalando una verdad. No tenían derecho. Tenían una fantasía, un cronograma, una estrategia, pero ningún fundamento legal. Aún así, eso no significaba que no lo intentarían. La gente pierde casas de maneras más complicadas. Agotamiento emocional, juegos de papeleo, lagunas legales enterradas en testamentos olvidados. Ya había visto la cláusula. Ahora conocía los puntos débiles. No podía permitirme fingir que esto seguía siendo una dinámica familiar.
Esto era estructural. Y ellos habían traído a una profesional. No estaban tratando esta casa como un regalo futuro o una herencia compartida. La estaban tratando como una venta en proceso. Eso lo cambiaba todo. Recogí los documentos, los archivé de nuevo cuidadosamente y cerré la caja. Luego bajé las persianas en cada habitación, revisé cada cerradura de las ventanas y me senté a la mesa otra vez. Por primera vez en semanas, no me sentía desprevenida. Me sentía preparada. Ellos habían hecho su jugada. Ahora era mi turno. Santiago llegó sin avisar otra vez, sin tocar, sin advertencia, solo el sonido de la puerta principal crujiendo al abrirse como si aún viviera aquí. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con medio panecillo en mi plato, el café ya frío desde hacía rato. «Hola, ma», dijo dejando sus llaves en la encimera. Tenía esa sonrisa que usaba cuando intentaba encantar para salirse con la suya. «¿Podemos hablar?». No respondí. Solo señalé la otra silla. Se sentó los dedos, tamborileando un ritmo lento en la mesa. «Marisol me dijo que Melina te tomó por sorpresa. No era el plan, íbamos a hablar de todo este fin de semana». Mi taza estaba tibia en mis manos, pero el contenido estaba rancio y amargo. Tomé un sorbo lento de todos modos. «¿Sabes?», continuó, «no estamos haciendo esto para molestarte. Nosotros dije, has estado abrumada, tal vez sola. La casa es demasiado para una persona. Marisol solo quiere ayudar». No parpadeé. «Crié a un hijo sola, Santiago. La ayuda llega tarde». Se estremeció un poco, lo suficiente como para notarlo. «Eso no es justo». «No», dije, «pero es verdad». Miró hacia otro lado, exhaló y se recostó en la silla. «Estamos tratando de hacer lo mejor para todos». Sonreí pequeña y cansada. «No están tratando de hacerlo más fácil para ustedes». Y lo llaman preocupación. Marisol entró en ese momento entrando por la puerta trasera, como si tuviera derecho. Llevaba esa mirada suave y neutral que nunca llegaba a sus ojos. «Delfina», dijo dejando su bolsa en la encimera, «solo pensamos que estarías más feliz en uno de esos lugares para mayores, los que tienen patiecitos y jardines compartidos. Tendrías con quién hablar. Actividades, manualidades y bingo», murmuré. Marisol soltó una risita. «Bueno, algo así». La cocina se sentía más pequeña con los dos ahí. Miré mi café, luego a mi hijo. Se veía mayor de lo que recordaba. O tal vez solo como alguien que no conocía. «Me gusta mi silencio», dije finalmente. «No es soledad, es paz». «Vamos», dijo Santiago, su voz endureciéndose. «No querrás pasar el resto de tu vida dando tumbos sola en este lugar». Lo miré. «No es tu decisión. Solo intentamos ayudar», dijo Marisol otra vez, más lento, como si repetir lo hiciera noble. «No», respondí dejando mi taza. «Están intentando reubicar la molestia, la casa, a mí». Santiago frunció el ceño. «Lo haces sonar como si te estuviéramos echando». Incliné la cabeza. «Una decoradora llegó ayer con una cámara. No me preguntaron si estaba de acuerdo con que se mudaran. Me lo anunciaron después de que todo estaba decidido». «No fue así», murmuró. «Entonces explícamelo», dije. «Explícame cómo tu versión de ayudar empieza con redecorar mi casa y planear un cuarto de bebé sin siquiera hablar conmigo». Marisol cambió de postura y suspiró. «Esto no está saliendo como esperábamos». «No», dije, «está saliendo justo como temía». No hablaron por un largo momento. Santiago se frotó la sien como si la conversación lo hubiera agotado. Marisol alcanzó su bolsa de nuevo, ya preparándose para irse. Me levanté y enjuagué mi taza en el fregadero dándoles la espalda. «No voy a dejar mi casa», dije en voz baja. La voz de Marisol fue cortante. «No es para siempre, solo hasta que las cosas se asienten». Pero ya estaba secando la taza y colocándola en el estante. Detrás de mí sus pasos se dirigieron a la puerta, primero Santiago, luego ella. No lo seguí. No hablé. La puerta se cerró con un clic. Y me quedé ahí, sin sostener nada. El dormitorio siempre fue el único lugar que no tuve que compartir. Incluso cuando Santiago era pequeño y los juguetes se desparramaban por el pasillo
y la sala estaba llena de legos y figuras de acción, mi cuarto permanecía intacto, mi espacio, mi silencio. Después de que León murió, lo reorganicé ligeramente. Moví la cómoda más cerca de la ventana. Doné la segunda mesita de noche. Doblé las cobijas de manera diferente, nada importante, solo lo suficiente para decir, esta vida es diferente ahora. Fui a buscar un sobre viejo esa tarde, una garantía de la reparación del tejado de hace 3 años, y abrí el cajón inferior de mi cómoda. Ahí, debajo de un montón de postales que nunca envié, había una hoja doblada. No la reconocí. La desdoblé y supe de inmediato quién la había escrito. Las letras rectas y ordenadas no eran mías. Era una lista de tareas. Pintar el cuarto del bebé, verde suave. Quitar la alfombra lo antes posible, huele a humedad. Cambiar las cortinas tonos neutros. Revisar la plomería del baño de visitas. Cocina, nuevo backsplash. Y al final, bajo una línea que alguien había trazado para separar prioridades. Cuarto de Delfina. Bossy, oficina. Miré esa línea más tiempo que las demás. No el cuarto de mamá, no el cuarto de huéspedes. Solo Delfina, reducida a 2 sílabas. Despojada de rol de nombre de identidad. Repurpose. Ya habían decidido. La transformación de esta casa no dependía de mi consentimiento. Estaba programada. El cuarto del bebé tenía un color. Mi alfombra estaba condenada. Mis cortinas habían sido borradas en favor de tonos neutros. Y mi cuarto ya era una oficina. No solo se estaban mudando, estaban tomando el control. Presioné el papel contra el borde de la cómoda, pasando los dedos por la lista como si eso pudiera borrar las palabras. Pero se quedaron. Me senté en el borde de mi cama y sentí las paredes cerrarse no por miedo, sino por claridad. No me habían consultado. Me habían reescrito. Mi presencia era una inconveniencia temporal que planeaban sortear, no una persona, un marcador de posición. Ni siquiera fingían lo contrario. Pensé en el tono suave de Marisol en la cocina, la forma en que dijo esos lugares para mayores, como si me estuviera ofreciendo un retiro en un spa. Todo el tiempo esta lista existía. Este plan estaba redactado. Mis pertenencias categorizadas, mi comodidad, considerada un estorbo para limpiar. Doblé el papel y lo volví a poner en el cajón, esta vez deslizándolo debajo de las postales. Luego me levanté y caminé hacia el espejo. No me veía frágil, no me veía incapaz, me veía como una mujer que había vivido lo suficiente para reconocer cuando el suelo se movía bajo sus pies. Me veía como alguien que necesitaba decidir rápida y silenciosamente si dejar que la marea me arrastrara o empezar a construir un rompeolas. Afuera, el sol se había puesto bajo, dando un borde dorado a todo lo que tocaba. La casa brillaba como si aún no supiera que estaba siendo reimaginada sin su dueña. Salí al pasillo y noté algo nuevo. Una caja apoyada contra la pared marcada como libros. Almacenamiento. No era mía. La letra era de Marisol. Habían traído cajas. Ya habían comenzado a empacar. No sus cosas. Las mías. Había sido hace 3 semanas, aunque ahora parecía más tiempo. El día estaba fresco y nublado, el tipo de cielo que León solía llamar gris tranquilo. No le dije a nadie, ni a Santiago, ni a Marisol, mucho menos a los vecinos, solo a la pareja, al notario y a mí. Nos encontramos en una cafetería al otro lado del pueblo, cerca de la biblioteca, a la que nadie que yo conocía iba. Eran más jóvenes, tal vez, de unos 30 y pocos, pero amables, educados, sin preguntas insistentes, sin sonrisas demasiado entusiastas. La mujer había crecido a unas pocas calles de aquí, y dijo que recordaba pasar por la casa de niña. Siempre se veía tan cálida, dijo. Eso me impactó. No planeaban venderla rápido, sin planes de grandes remodelaciones, sin reventa rápida o esquemas de renta a corto plazo. Querían un hogar.
un lugar tranquilo para empezar su próximo capítulo. El esposo deslizó los papeles por la mesa sin ceremonias. La oferta era limpia en efectivo, sin contingencias. Ya habían hablado con su banco, ya habían arreglado la transferencia. Habían hecho su parte. Ahora era mi turno. Sostuve el bolígrafo un momento más de lo necesario. El formulario frente a mí era simple, directo. La descripción legal de la casa estaba impresa en la parte superior, número de calle, municipio, límites del lote. Debajo mi nombre. Y pronto el de ellos. No se sentía como dar algo, no de la manera que pensé que sería. Se sentía extrañamente como soltar algo. Un peso que no había notado que aún cargaba. La casa había sido mía, por mucho tiempo mía, para proteger, para reparar, para mantener llena. Pero ahora se había convertido en otra cosa, un campo de batalla, un objetivo, un premio. No quería que fuera eso, no para mí, no para la memoria de León, así que firmé. El notario selló la última página, y así estaba hecho. No celebraron, me dieron la mano. La esposa tocó mi brazo suavemente y dijo: la cuidaremos bien. Le creí. Establecimos la fecha de cierre. Pedí unas semanas, nada dramático. Solo el tiempo suficiente para ordenar lo que quería conservar y lo que podía dejar atrás. Aceptaron sin dudar. No le dije a Santiago cuando llamó esa noche. Todavía hablaba como si todo fuera tentativo, como si tuviéramos tiempo para resolverlo juntos. Pero no me había preguntado, ni una vez. No de verdad. Así que no le di nada. A la mañana siguiente, comencé el trabajo silencioso de ordenar. Empaqué mis recuerdos, mis fotos, los gemelos de León, las tijeras de costura de mi abuela. Doné libros que no había abierto en una década. Dobles sábanas que aún olían a sol y lavanda. Y cada noche movía 1 o 2 cajas al garaje. Lentamente. Silenciosamente. No quería darles el espectáculo de irme. No quería que me vieran partir y pensaran que habían ganado algo. No lo habían hecho. Yo sí. El contrato estaba finalizado. La transferencia de la escritura programada. Y la casa, esta hermosa y complicada casa, estaba a punto de pertenecer a alguien que nunca había intentado borrarme de ella. ¿Qué harían Santiago y Marisol cuando se dieran cuenta de que la venta era irreversible? No lo sabía. Pero sabía esto. Lo descubrirían cuando ya fuera demasiado tarde. Me invitaron a un brunch, como si fuera una rama de olivo. Marisol eligió el lugar, un café elegante con mesas de madera reciclada y bombillas Edison, colgando el tipo de lugar donde sirven todo en pizarra y lo llaman rústico. Llevaba mi cardigan más suave, el que le gustaba a León, no por ellos, por mí. Santiago me saludó cuando entré ya sentado junto a la ventana. Marisol estaba removiendo algo verde en su agua, colágeno o clorofila o lo que estuviera de moda. Parecían una portada de revista, demasiado pulidos, demasiado ensayados. «Qué bueno que viniste», dijo Marisol sonriendo, como si esto no fuera otro punto en su plan. Santiago se levantó, me dio un beso en la mejilla y se sentó de nuevo. Pensamos que sería bueno hablar solo nosotros 3. Pedí un café negro, sin pasteles, sin comida. Santiago comenzó antes de que la mesera se alejara. Entonces... Sabemos que la conversación sobre la casa se salió de control la semana pasada. Tomé un sorbo de café, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para que se moviera en su asiento. «No queremos hacerte sentir mal, Ma», dijo. «Solo estamos pensando a largo plazo». Marisol asintió con las manos delicadamente cruzadas sobre la mesa. «Estamos construyendo algo para nuestra familia. Y tú eres parte de eso», añadió Santiago. «Pero debes admitir que la casa es demasiado. No deberías preocuparte por el césped y las tuberías y...» «Por eso ya me he encargado de eso», dije. Parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Ya hice arreglos», dije. «Todo está resuelto». La sonrisa de Marisol se tensó, pero no habló.
Santiago se inclinó hacia adelante los codos en la mesa ahora. Ma, dijo bajando la voz, nos debes al menos algo de estabilidad. Tengo un hijo en camino. Puse mi café en la mesa. Estabilidad. Sí, un lugar donde podamos establecernos. Siempre dijiste que querías que tus nietos conocieran tu hogar. Lo dije, asentí. Pero esto no se trata de visitar. Están tratando de tomarlo. Marisol abrió la boca, pero levanté una mano. Llevé esa hipoteca sola durante 18 años. Pulí esos pisos yo misma. Pinté el cuarto del bebé la primera vez. Limpié el moho del sótano después de esa inundación. ¿Y creen que les debo algo? Porque van a tener un bebé. La mandíbula de Santiago se tensó. Esa casa siempre iba a ser mía. No, dije levantándome. Siempre iba a ser mía hasta que decidiera otra cosa. Empujé la silla hacia atrás suavemente lo suficiente para hacer espacio entre nosotros. Te di una infancia estable, dije. Comida en la mesa, un tejado que no goteaba, una madre que trabajó de noche para mantenerlo así. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un hombre que había confundido la cercanía con el derecho. No te debo nada por hacer mi trabajo, dije. Y esta casa no es tu herencia solo porque regresaste con una cuna en tu carrito. Marisol miró hacia otro lado. Santiago se recostó como si lo hubiera golpeado. Espero, dije tomando mi bolsa, que cuando tu hijo te mire, recuerdes lo que cuesta mantener unida a una familia. Dejé la servilleta en la mesa. No me siguieron. Fue más fácil de lo que esperaba. Una llamada, un mensaje de voz. Y menos de 3 horas después, recibí un mensaje de texto educado. Hola señora Marañón, soy Maite Merino. Papá dijo que podrías contactarme. Me encantaría ayudar. No había hablado con Maite desde que estaba en la Facultad de Derecho, una chica lista siempre un paso adelante en el club de ajedrez, incluso de adolescente. Ahora estaba en un bufete en el pueblo y se especializaba en leyes de patrimonio y propiedad. Perfecto. Nos reunimos la tarde siguiente en su oficina, un espacio limpio, con decoración mínima y una cafetera zumbando detrás de su escritorio. Me saludó como si fuéramos familia y no perdió el tiempo. Revisé el testamento, dijo haciendo clic con su bolígrafo mientras pasaba a una página marcada. ¿Y esa cláusula sobre pasar la gestión al heredero? No es ejecutable por sí sola. Exhalé lentamente. Aunque él lo intente, asintió. La cláusula solo se activa si un médico autorizado te evalúa y te declara mental o físicamente incapaz de gestionar la propiedad. Me miró fijamente. No hay tal evaluación registrada. Ni opinión médica, ni orden judicial, nada. ¿Y la venta? La transferencia de la escritura es limpia, dijo Maite. Totalmente registrada. Estás dentro de tus derechos. Podrían intentar argumentar influencia indebida o juicio alterado, pero sin evidencia no prosperará. Asentí el peso en mis hombros aligerándose ligeramente. Están fanfarroneando, añadió, o esperando que no sepas más. Miré el montón de papeles que había ordenado para mí. Reaseguros legales, protección en tinta negra. No le tengo miedo a la corte, dije. Solo estoy cansada. Sonrió suavemente. Qué bueno que no necesitarás la corte. Le agradecí, guardé los papeles en mi bolsa y manejé a casa con las ventanas entreabiertas, dejando entrar el último aire del verano. La casa estaba en silencio. Cuando regresé, sin voces, sin intrusiones, solo el familiar crujido de los pisos y el zumbido del refrigerador. Coloqué la carpeta en el cajón, justo al lado de la carpeta que León dejó hace tantos años. Una verdad junto a otra. No podían quitármelo legalmente. Esa batalla ya estaba ganada. Pero conocía a Santiago y a Marisol no se rendirían con gracia. Cambiarían de táctica, cambiarían de tono, intentarían la vergüenza, la culpa. Tal vez incluso contarían la historia a la familia, pero ahora tenía certeza, tenía claridad y tenía algo mucho más afilado que el permiso, la finalidad. Que tiraran palabras. Yo tenía una firma.
Comenzó con una intención simple: limpiar las notificaciones viejas de la aplicación del timbre. El sistema no se había usado mucho últimamente, pero aún recibía alertas cuando alguien pisaba el porche. La mayoría eran inofensivas: repartidores, el gato del vecino, una rama atrapada en el viento. Pero al abrir el registro de historial, un clip destacó, fechado hace 2 semanas a mediodía, cuando sabía que no estaba en casa. La alerta de movimiento había sido archivada y nunca vista. Toqué reproducir. El video comenzó con Marisol en los escalones del frente, haciendo señas a alguien para que avanzara. La lente ojo de pez de la cámara distorsionaba ligeramente las esquinas, pero el audio era claro. «Este es el porche delantero», dijo su voz suave y ensayada. «Lo vamos a pintar de blanco con herrajes negros, mate muy estilo costero moderno». Otra mujer apareció en el encuadre, de unos 30 y pocos, con una coleta alta, gafas de sol grandes subidas en la cabeza. Sostenía su celular como un espejo, claramente filmando todo. «Chica, esto es perfecto», dijo la amiga. «¿Cuál es el trato otra vez? ¿Se muda a una de esas villas para jubilados?» La risa de Marisol fue tensa. «Ese es el plan. Una vez que esté fuera, por fin, tendremos espacio para expandirnos». Abrió la puerta y le indicó a su amiga que entrara. La cámara captó apenas sus siluetas, entrando antes de que terminara el video. Revisé el siguiente clip. Este mostraba a ambas saliendo de nuevo cruzando la puerta principal 15 minutos después. El audio volvió a captarlas en el porche. «Estoy pensando en un estudio de podcast aquí», dijo Marisol, señalando el lado izquierdo de la casa cerca de la sala. «Gran acústica una vez que pongamos alfombra. Y la luz de la ventana increíble para filmar». Su amiga soltó una risita. «Lo tienes todo planeado». Marisol sonrió con suficiencia. «Solo necesitamos que se quite del camino». Congelé el clip. Así lo dijo, sin dudar. Sin códigos ni eufemismos. Solo necesitamos que se quite del camino. Miré los últimos segundos del video en silencio. Marisol se arregló el cabello en el reflejo de la puerta de vidrio y le guiñó un ojo a su propia imagen antes de bajar del porche. Me recosté en la silla con el celular aún en la mano. Ahí estaba todo lo que sospechaba, ahora dicho en voz alta. No cuidado, no preocupación, ni siquiera manipulación velada. Solo derecho vestido con tonos pastel y luces de influencer. No sentí rabia. No en ese momento. Me sentí limpia. La verdad había hablado por fin sin necesitar mi voz. Ella se había expuesto. Todo lo que tenía que hacer ahora era dejar que sus palabras vivieran donde otros pudieran escucharlas. La sala de conferencias era pequeña, pero ordenada, ubicada en el ala trasera de la oficina de títulos. Olía levemente a tóner y toallitas de limón, y el único sonido durante varios minutos fue el suave roce de papeles y el ocasional clic de un bolígrafo en la mesa. Los compradores estaban frente a mí tranquilos y agradables, sus voces bajas, mientras revisaban los documentos finales con el agente de cierre. Habían traído su propio café. La mujer me sonrió una vez tranquilizadora. No tenía que hacerlo. Yo ya estaba segura. A mi izquierda, Santiago estaba ligeramente encorvado con los brazos cruzados, fingiendo desinterés. Marisol estaba más erguida, demasiado compuesta, como si esperara que las cámaras se encendieran en cualquier momento. Ninguno de los dos había pedido estar ahí, pero insistieron. Marisol dijo que merecían saber cómo se manejaban las cosas. Lo que realmente quería decir era que querían verme retroceder, pero no iba a retroceder. Las últimas páginas fueron firmadas. Los fondos ya se habían transferido el día anterior. Maite había confirmado cada centavo. Las llaves etiquetadas y limpias estaban en un sobre sencillo frente a mí. Había atado un listón al juego de repuesto. No por ellos, por mí.
Un pequeño gesto de cuidado al final de algo largo. «Felicidades», dijo el agente a la pareja, levantándose con la mano extendida. «Es oficialmente suya». Le dieron la mano, luego se volvieron hacia mí. «Gracias, señora Marañón», dijo el esposo en voz baja. «Es un honor». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. No por tristeza, sino por lo cerca que estaba de respirar de nuevo. Santiago carraspeó fuerte en la sala silenciosa. Entonces, «¿Qué pasa ahora?», preguntó mirando entre mí y la pareja. Marisol parpadeó confundida. Pensé que habría otra reunión, como con el planificador de patrimonio. Los compradores se miraron entre sí. La sonrisa de la esposa se tensó. Tomó el sobre de las llaves y lo guardó en su bolso. «No hay nada más de qué hablar», dije finalmente girándome hacia ellos. Mi voz era firme, mi café aún caliente en mi mano. «La casa es de ellos». La mandíbula de Santiago se movió. «¿Qué las...?» Marisol se inclinó hacia adelante, su voz más aguda. «¿Quieres decir, como hoy?» «Sí», dije simplemente. «Deberían empezar a empacar. Ya no es mía». Hubo un silencio entonces. No del tipo confundido, no. Del tipo que se extiende cuando todos en la sala se dan cuenta de que han calculado mal. Los labios de Marisol se entreabrieron como si fuera a discutir, pero no salió sonido. Me levanté y recogí mi carpeta. Los compradores me dieron la mano otra vez, sus expresiones amables pero firmes. Podía ver cómo se estaban transformando rápidamente de solicitantes esperanzados a protectores de su nuevo espacio. Esa casa sería bien amada. Al llegar a la puerta, Santiago se levantó su voz baja. «¿No nos dijiste?» Me detuve y lo miré. No lo hice. Su rostro se enrojeció. «¿Entonces eso es todo? Solo la vendes y nos enteramos en la mesa». «Sí», dije. Porque nunca me preguntaron qué quería. Solo asumieron que cedería. Marisol miró la mesa inmóvil. «Te crié mejor que esto», le dije a Santiago. «No sé a dónde fue esa parte de ti». Luego salí. Nadie me siguió. Tomó menos de 40 minutos después de que salimos de la oficina de títulos. Regresé a casa para terminar de empacar lo último de mis cosas personales. Unos libros, una taza de té, que León me dio en nuestro 5º aniversario el suéter que siempre tenía doblado en el sillón de la sala. Los nuevos dueños se mudarían el lunes. Quería dejar el lugar limpio, silencioso. Marisol y Santiago irrumpieron como una ráfaga de calor, sin tocar, sin cortesía, solo el sonido de la puerta principal abriéndose con fuerza, haciendo temblar un marco en el pasillo. «¿Vendiste la casa por debajo de nosotros?», gritó Marisol, antes de que sus zapatos tocaran la alfombra. Estaba temblando de furia, sosteniendo su celular como si pudiera defenderla. «Nunca nos diste una oportunidad», añadió Santiago, caminando detrás de ella. «Estábamos construyendo una familia y tú solo. Ustedes la construyeron sobre mí», dije con calma, sobre la suposición de que no importaba. Marisol golpeó su bolso contra la encimera y se giró hacia la cocina. «Ni siquiera nos dijiste el cronograma, no tuvimos tiempo de prepararnos». «Tuvieron tiempo de planear una sala de podcast», dije. Sus ojos se encendieron. Agarró el objeto más cercano, un vaso viejo del escurridor, y lo arrojó contra la pared. Se rompió en 4 pedazos afilados, esparciéndose como un juicio por el suelo. Santiago se giró hacia ella. «¿Qué demonios haces? Me dijiste que cedería», siseó Marisol. «Dijiste que estaba demasiado cansada para pelear, que no vendería sin hablarlo. No se suponía que nos tomara por sorpresa», espetó. Me quedé ahí, viendo cómo se fracturaban en tiempo real. Ya no eran socios, eran 2 niños mimados que no habían conseguido el premio que habían rondado como buitres. Pasé entre ellos lentamente, no para intervenir, sino para pasar. Los ojos de Santiago se encontraron con los míos. Había un destello tal vez de vergüenza, de comprensión demasiado tarde.
Te enseñé a hablar, dije en voz baja. No pensé que lo usarías así. Se estremeció apenas. Marisol miró el vaso roto en el suelo, con los puños apretados a los costados. No esperé una respuesta. Tomé la última bolsa junto a la puerta, la que tenía las cartas de León, y salí. La casa no resonó detrás de mí. No lloró, no crujió, no dudó. Me dejó ir. El motel cerca de la terminal de autobuses no era gran cosa. Solo una fila de habitaciones con números descascarados y un letrero de neón que zumbaba más fuerte de lo que iluminaba. Pero la cerradura funcionó fácilmente. Las sábanas estaban limpias y la cafetera funcionaba. Eso era suficiente. Dejé mi bolsa lentamente, como si temiera que el silencio se rompiera, pero no lo hizo. Me sostuvo. La habitación tenía una cama, 2 sillas y una mesa cuadrada pequeña cerca de la ventana. Dejé las cortinas abiertas. No había mucho que ver, solo una gasolinera al otro lado de la calle y un estacionamiento con más manchas de aceite que autos, pero era mío por ahora. Serví una taza de café de la máquina y me senté en el borde de la cama, dejando que el calor se asentara en mis palmas. Me dolían los pies. La columna se sentía como si alguien hubiera soltado suavemente una cuerda tensa que me había estado jalando durante meses. Por primera vez, en no sé cuánto tiempo, no estaba preparándome para nada. Sin pasos en el pasillo, sin voces alegres anunciando remodelaciones que no aprobé, sin cajas desaparecidas, sin listas con mi nombre tachado, solo silencio y café. Me recosté contra las almohadas y dejé salir el aire hasta el fondo. No había plazos ahora. Nadie esperando una firma o exigiendo mi aprobación mientras fingía no necesitarla. La casa, los muebles, los años, los había entregado con intención y no podían recuperarlos. No sentía pérdida, sentía espacio. Abrí una de las cartas de León, solo una. Era de su último año escrita con su letra inclinada y obstinada. Si alguna vez sientes que este lugar es más una carga que un hogar, escribió: no dejes que te atrape. La casa fue nuestro refugio, no nuestra condena. Siempre lo supo, incluso cuando yo no. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en su sobre. Afuera, alguien arrancó un coche. Una puerta se cerró de golpe. En algún lugar pasó un tren. Adentro me quedé quieta. Dejé que mi café se enfriara. Dejé que mi cuerpo recordara cómo se sentía estar sentada sin ser necesitada. No extrañaba la casa. No extrañaba su peso. No extrañaba ser tratada como un escalón hacia la comodidad de alguien más. Estiré las piernas sobre la cama, cerré los ojos y dejé que el zumbido de la nada me sostuviera. El teléfono sonó poco después de las 8. Casi no contesto. Pero el número era familiar, la madre de Marisol. No hablábamos mucho, solo algunas cortesías, en las fiestas recetas de cazuela, compartidas un par de veces. Siempre tenía una voz cuidadosa, dulce, pero ensayada, como si supiera cómo navegar cada conversación alrededor de la tensión. «Delfina», dijo cuando contesté. «Espero no estar llamando demasiado temprano». Miré el techo del motel. «No, ya estoy despierta». Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para sentirse pesada. «Quería hablar de lo que pasó», dijo. Esperé. «Creo que tal vez las cosas fueron demasiado rápido para todos». Ya podía escuchar hacia dónde iba esto. «Es decir», continuó, «Santiago y Marisol están devastados. Estaban planeando tanto, los tomaste por sorpresa, Delfina». Me senté lentamente, puse mi café tibio en la mesita de noche y exhalé. «No», dije. «Dejé de dejar que me tomaran por sorpresa». Silencio. Luego, no creo que ellos lo vieran así. «Por supuesto que no», dije. No estaban mirando. Cambió de tono entonces, suavizándolo. «Sabes que Marisol siempre ha tenido una personalidad fuerte. Toma el mando, se emociona. Tal vez se pasó, pero venía de un buen lugar». Me mordí el interior de la mejilla.
Dio un recorrido por mi casa como si ya fuera suya, dije. Eligió pintura para mis paredes y planeó un estudio de podcast sin preguntarme si me iba. Eso no es emoción, es suposición. Otra pausa larga. Casi podía escuchar sus dedos tamborileando en la encimera buscando el siguiente aterrizaje suave. No querían hacerte sentir borrada, ofreció. No necesitaban quererlo, dije. Solo lo hicieron. Me levanté y caminé hacia la ventana pequeña viendo a un hombre regar la banqueta al otro lado de la calle. ¿Criaste a una hija? Que piensa que el amor es derecho, dije. Yo crié a un hijo que la dejó liderar el camino. Su respiración se detuvo brevemente. Eso no es justo. No fue justo cuando me dijeron que estaría más feliz en un hogar de ancianos, respondí. Suspiró. Marisol dijo que parecía sola, que tal vez esto era una forma de evitar que te aislaras. He estado más sola en esa casa con ellos que en esta habitación de motel. Quedó en silencio otra vez. Lo dejé estar. Finalmente dijo, siguen siendo tu familia. Asentí una vez para mí misma. Y yo sigo teniendo límites. ¿Hay algo que quieras que les diga? Miré mi celular, la cama del motel, la segunda taza, junto a la cafetera que no había tocado. Diles que estoy bien y que espero que aprendan a construir algo propio sin esperar que alguien más se lo entregue. Su voz se volvió más fría. Solo querían sentirse seguros. Yo también, dije. Por eso me fui. Terminé la llamada suavemente. La dejé asentarse. Luego apagué la lámpara del motel y vi cómo comenzaba la mañana. El departamento encima del taller mecánico no era gran cosa, solo 2 cuartos y una cocina angosta. Pero el alquiler era manejable, el contrato era limpio y nadie planeaba remodelarlo bajo mis pies. Las escaleras crujieron cuando subí la última de mis cajas. Me dolían los brazos, la espalda protestaba y me senté con las piernas cruzadas en el suelo durante 10 minutos completos antes de siquiera pensar en abrir un cajón. Olía levemente a aceite de abajo y a pulidor de cítricos barato del tipo que usan para limpiar entre inquilinos. Las ventanas estaban rayadas, el horno siseaba al encenderlo y una de las puertas de los gabinetes de la cocina colgaba más baja de lo que debería, pero era mío. Completamente simplemente mío, sin culpa heredada en las paredes, sin planes susurrados detrás de puertas cerradas, sin listas escondidas en cajones sobre dónde dormiría o dónde no. Colgué una foto, la más pequeña de León, en el patio trasero, con la parrilla y su ridículo delantal rojo. Solo una foto, suficiente para sentirse como un comienzo, no como un altar. Preparé una taza de café fresco y me quedé cerca de la ventana observando la calle de abajo. No era silencioso como el viejo vecindario, pero era honesto. Autos entrando, hombres gritando sobre motores, alguien arrastrando un bote de basura por el callejón. Me gustaba. Acababa de sentarme a la mesa hojeando un formulario de servicios cuando sonó un golpe. Suave, dudoso. Abrí la puerta sin saber qué esperar. Ahí en el suelo del pasillo había una caja blanca cuadrada. Encima un sobre sencillo, sin nombre. Dentro de la caja flores. Un ramo bajo de cempasúchil y manzanilla brillante, pero no escandaloso, arreglado con cuidado. Abrí el sobre. Gracias por confiarnos tu hogar. Lo cuidaremos bien. Sin firma. Pero no la necesitaba. ¿Eran los compradores? La pareja tranquila, con ojos claros y manos amables. Los que no alzaron la voz cuando Marisol los miró furiosa. Al otro lado de la mesa, los que esperaron a que terminara de hablar en lugar de interrumpirme. Llevé las flores al alféizar de la ventana y las coloqué suavemente ahí, la luz del sol deslizándose por los pétalos. Una casa me había sido quitada, no quitada, ofrecida, vendida en mis términos, y en su lugar 2 cuartos encima de un taller mecánico, sin cuarto de bebé diseñado, sin estudio de podcast, sin lugar para que la traición anidara, solo esta cosa extraña y hermosa
que no había sentido en años espacio para hacer sin explicar. Me quedé en el silencio, el café, enfriándose en mi mano, y dejé que la bondad me encontrara suave tarde, pero inconfundiblemente real. La envié la noche antes de que se finalizara la venta, silenciosamente, sin drama. Un sobre blanco, sencillo, dirigido simplemente a Santiago y Marisol, deslizado en el correo, sin nada sofisticado. Sin dirección de retorno, sin decoración, solo los bordes bien sellados. No quería decir nada en persona. No entonces. Lo último que esa casa necesitaba era más gritos. Ya había tenido suficiente de eso. Dentro del sobre había 3 cosas. La primera, una copia limpia de la transferencia de la escritura, firmada, fechada, notariada. Prueba en tinta negra de que había soltado en mis términos, no bajo presión, no por confusión. No porque hubieran ganado, sino porque estaba lista. La segunda, una foto. Santiago a los 5 años, parado en el jardín, con las mejillas llenas de lodo, sosteniendo una pala de plástico y sonriendo, como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. No tenía dientes frontales entonces. Llevé esa foto en mi cartera durante años, detrás de mi licencia de conducir. Elegí esa porque me recordaba un tiempo antes de que todo se volviera condicional, antes de que la ambición lo convirtiera en cálculo. Y la tercera, una sola frase escrita de mi mano. Te di la vida, no la propiedad, sin amenazas, sin explicaciones, solo eso. Sellé el sobre con cuidado, escribí sus nombres en el frente y lo metí en el buzón. Imaginé el momento en que lo sacaran. Probablemente Marisol primero con sus ojos rápidos y sus manos veloces, abriéndolo esperando tal vez una receta, una disculpa o una nota de instrucciones. Tal vez no entendería la escritura o el peso de la foto. Tal vez la dejaría a un lado, pero Santiago no. Reconocería mi letra, recordaría la pala, leería la frase y la leería otra vez, y esperaba en silencio, sin amargura, que llegara a algún lugar más profundo que el orgullo. No dejé nada más atrás, ni una dirección de reenvío, porque lo necesitaba, porque él necesitaba saber que madre no significa posesión, porque no soy su utilidad, no su cuarto de sobra, no su aterrizaje suave. Me fui con menos en las manos de lo que había construido durante décadas, pero con más en la columna de lo que había sentido en años. La fondita en la calle Sexta tenía pisos de linóleo agrietados y tazas descascaradas, pero servían un café lo bastante fuerte como para arrancarte el sueño de los huesos. Me senté en el reservado de la esquina, junto a la ventana, el sol colándose por las persianas en finas franjas doradas sobre la mesa. Vertí un poco de azúcar en la taza y revolví. Sonó suavemente, familiar, firme. Nadie aquí sabía mi nombre, y eso era un alivio. La casa se había ido, el peso se había ido, las interminables obligaciones, las sonrisas falsas, las traiciones suaves disfrazadas de ayuda. No tenía que fingir más. No había espacio para la versión de mí que los demás querían. Tomé un sorbo y observé el tráfico afuera. La gente se movía, como siempre, apresurada, enfocada, distraída. No extrañaba el silencio de los suburbios. El silencio allí había comenzado a pudrirse. Este ruido era honesto, no me pedía nada. En algún lugar, Santiago probablemente estaba mirando esa copia de la escritura. Tal vez ya había intentado llamarme. Había apagado el celular. No necesitaba escuchar el incredulidad disfrazada de indignación. Ya lo había oído todo antes. Estás exagerando. No es justo. Deberías habernos dicho, nos debes más tiempo. No les debía nada. Les di años. Le di a él una infancia y una educación y aterrizajes suaves. Le di a Marisol una paciencia que no se ganó. Querían el título, el espacio, las paredes, pero no a la mujer que las construyó. Y ahora no tenían nada. Dejé que la amargura pasara. Ya no se pegaba tanto. No era la villana en su historia sin importar cómo me pintaran.
y tampoco era la víctima. Era la que pasaba la página, la mano que cerró la puerta sin azotarla, la que se cansó de ser puesta en la narrativa de alguien más y escribió su propia línea final. La mesera pasó con más café. Deslicé mi taza hacia adelante, asentí. Sirvió sin preguntar si quería más. Me gustó eso, sin explicaciones, sin justificaciones, solo café. La taza estaba caliente en mis manos. Mi nombre seguía siendo mío, y por primera vez en años no sentía que tuviera que defenderlo.